el titular nacional de la PGR, Raúl Cervantes. ¿Qué deja y qué sigue, mi estimado Genaro Villamil? Te saludo con gusto. Buenos días, escritor y periodista. Buenos días, ¿cómo estamos, Luis? Muy bien. Eh, Eh, que- ¿qué sigue? Sigue un proceso muy delicado, en donde primero tienen que aclarar si Raúl Cervantes Andrade se va o no a candidatear como fiscal general de la República, porque aún renunciando, si no se, si no se modifica el artículo 102 constitucional, donde está el pase automático, y las condiciones para ser fiscal general, él todavía puede ser candidato. Es decir, puede ser una jugarreta del poder político. Y dos, lo importante también es tener una ley general de la Fiscalía, una ley de la Fiscalía General, que no se ha discutido en el Senado. Es decir, eh, se tienen que dar unos pasos legislativos todavía muy importantes y por otro lado, también se queda descabezada la PGR, es decir, no está claro si el presidente, y eso lo vamos a saber hasta el día de hoy, si el presidente va a enviar a otro terna de procurador o de candidatos a procurador, o si los dos subprocuradores van a seguir haciendo las funciones eh, que hacía a final de cuentas el procurador, ¿no? Es un escenario muy incierto, eso sí es cierto. ¿Cuánto duró Raúl Cervantes? ¿Un año? ¿Cuánto? Un año, un año, poco más de un año, pero en un año, pues prácticamente confirmó lo que se le había dicho, sus críticos le dijeron, que era un abogado que había trabajado para el PRI, que tenía el sesgo partidista, y eso lo hemos visto pues todo el 2016 y parte del 2017, cómo se le escaparon, entre comillas, pues todos los gobernadores acusados por delitos de peculado, ¿no? Y lo que hizo Padres también, no sé si recuerdas, entre el hijo, entre lo que pasó con esa acusación seria que hay de la presunta fabricación al delito del hijo de Padres, que no había, la orden de aprehensión salió en la noche, Genaro, es decir, atrapan a Padres, bueno, se entrega a Padres en la mañana y atrapan al hijo, detienen al hijo al mediodía y la orden de aprehensión la presentan, la orden de aprehensión hasta en la noche. Ese por decir un caso, otros casos de él durante el año, Genaro, por ejemplo, polémicos. Todo el caso pues de Javier Duarte, digamos que un procurador a que se le escapa, entre comillas, el gobernador Javier Duarte, después de haber tenido una entrevista en octubre del 2016 en Televisa, que todos vimos, y se le va a Chiapas y luego de Chiapas a Guatemala. Lo que te está hablando es de una torpeza a propósito, es decir, una torpeza inducida, ¿no? Y el caso de Brecht, donde no solamente ha cometido torpezas, sino que todo parece indicar que esas torpezas tienen que ver con asuntos de negociación política con el ex director de Pemex, ¿no? Ya no digamos los expedientes antiguos, o por llamarlos de alguna manera, los expedientes más delicados, como el caso Ayotzinapa, en donde hubo un retroceso durante el periodo de Raúl Cervantes Andrade en relación con lo que sucedió con Arely Gómez, ¿no? O sea, simple y sencillamente se ignoró el trabajo que habían hecho los expertos del grupo interdependiente, ¿no? El GIEI, ¿no? Entonces deja una estela vamos a decirlo, de fracasos, o sea, es muy fuerte la palabra, Genaro. Es una historia de desaciertos, de escándalos, de incapacidades, de eh, no hay es decir, es que no hay un solo golpe importante en la Procuraduría durante el periodo de Raúl Cervantes. Acordémonos de lo que el propio presidente Socavón, como yo le llamo ahora, Enrique Peña Nieto, dijo anoche. Ni siquiera fue capaz de investigar el caso del socavón del Paso Express, cuando la Secretaría de la Función Pública hizo toda una investigación. Ahora,
Enrique Peña Nieto quiere minimizar el caso del socavón, como también lo están haciendo otros funcionarios y el propio Gerardo Ruiz Esparza. Pero en el caso del socavón de Morelos, el Paso Express de Morelos, hubo 2 muertos, hubo 3 dictámenes, todos apuntaban a que se hizo una muy mala obra carretera, que hubo las advertencias suficientes y que ni los funcionarios medios y altos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hicieron caso, y mucho menos el titular. Y la Procuraduría debió haber actuado, y nunca actuó en este caso, que además pues ha sido uno de los más escandalosos de los últimos meses, ¿no? Con ese contexto, o pues como dices, todavía no se sabe si él es la carta o quién. Eso sería, yo creo, muy accidentado, terrible, Genaro, si él fuera, imagínate. Es decir, eh, Realmente lo que yo creo es que Peña y el propio Raúl Cervantes fueron obligados a replegarse, ¿no? Es decir, no hay ni de parte del sector empresarial, ni de parte de los abogados, y mucho menos de Estados Unidos, que también es un factor que cuenta en este tipo de asuntos, un gusto, digamos, o una aceptación por el papel que ha tenido Raúl Cervantes Andrade, ¿no? Entonces, se le quemó la ficha antes de ser propuesto para fiscal general, ¿no? ¿Y hay algún otro cuadro que esté sonando? Aunque digo, aunque ya han dicho, y hasta la primera vez que se ponen de acuerdo Morena y Peña Nieto, bueno, coincidentemente, que hasta después de las elecciones llevarían el caso. Pues es que también eso tiene que aclararlo el Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo. Eh, Hay nombres que se mencionaban para la Fiscalía General, ¿no? Entonces tenías el nombre de Miguel Ángel Mancera hasta el nombre del ministro Salvador Cosío, que por cierto este nombre le agradaba a varios, ¿no? Yo no sé si el ministro Salvador Cosío está interesado, ¿no?, en ser fiscal general. Pero ahora lo que tienes es ya no solamente un candidato a fiscal general, sino necesitas tener un procurador. Yo creo que lo más viable es que Alberto Higueras, el que está ahorita de procurador en funciones, asuma la procuraduría. Es decir, no haya una nueva carta, ¿no?, sino se deja la procuraduría en manos del equipo que tenía Raúl Cervantes, ¿no? Pues así está el contexto. Y por último, Genaro, el regreso de Virgilio, que bueno, a ti te lo leí Ay, primero. claro. El regreso de Virgilio, en verdad, a Andrade, terrible en medio de esta ignominia nacional. Te habla del tanto, es como un triángulo. El nombramiento de Virgilio Andrade, no el nombramiento, la confirmación de que Virgilio Andrade, como director de Bansefi, va a manejar el dinero de las tarjetas electrónicas de 115,000 a 118,000 damnificados, junto con la renuncia de Raúl Cervantes Andrade a la posibilidad de ser fiscal general, y el discurso de ayer de Enrique Peña Nieto, en donde minimiza la corrupción, de lo que te está hablando es de un régimen derrotado en su incapacidad para demostrarle a la población que le interesa, por lo menos discursivamente, combatir la corrupción. Es un cinismo absoluto dejar que los dineros de la reconstrucción de los bienes inmuebles queden en manos de un exonerador a modo como es Virgilio Andrade. Virgilio, gente de Luis Videgaray, que fue el que exoneró tanto a Enrique Peña Nieto como a Luis Videgaray de esos escándalos o del presunto delito de tráfico de influencias o de conflicto de intereses en el caso de la Casa Blanca y de Malinalco. Entonces yo no sé qué les vaya a esperar a los damnificados con un funcionario así, ¿no? Ojalá y repartieran casas blancas, pero lo más probable es que se queden con el dinero. Ese es el temor, que un operador de ese tamaño lo único que haga es
triangulación financiera con los recursos públicos para los damnificados. ¿Y por qué vuelve? ¿Por un pago de cuota o qué? ¿Una salida onerosa? Si ya estaba enterradísimo, no entiendo esa lógica del poder de revivir a personajes sastres que hicieron un trabajo de un traje a la medida para perdonar al presidente en el caso de la Casa Blanca, y ahora con esto, en verdad, no le entiendo por qué atraerte más problemas a los que tienes, ¿eh? En enero del 2017 fue nombrado director de Bansefi. Virgilio Andrade. Lo que pasa es que sí, estaba tan oculto que nadie sabíamos de él. Pero cuando deciden en la Secretaría de Hacienda con José Antonio Meade y desde la presidencia que los recursos que se destinen a los monederos electrónicos sea vía el Bansefi, entonces ahí es donde uno se da cuenta que quién es el que maneja los recursos del Bansefi, y esa fue una nota del portal, sin embargo, muy importante que echó luz sobre este personaje, ¿no? Entonces te está diciendo que no le importa al gobierno federal todas las críticas y demandas de que haya un manejo transparente de los recursos destinados a los damnificados, y mucho menos que hayan gente proba, ¿no? Que tengan la confianza de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo después de la crisis de credibilidad y de desconfianza que se ha desatado con el sismo, ¿no? Uy, pues así el contexto con el peñismo, Genaro, y como siempre hay algo, cuando creemos que el socavón es chico, siempre hay algo para un metro más que se detecta, ¿verdad? Para hacia abajo. Es tremendo lo que está pasando. Yo creo que es un cierre de sexenio que va a tener muchas de estas sorpresas, entre comillas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Genaro, como siempre, te mando un abrazo y estamos en contacto. Otro abrazo bien grande. Igualmente, mi Genaro Villamil.